cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos ya en las fases finales de la explicación del credo. Habíamos comenzado el apartado de la explicación de lo que es morir en Cristo Jesús. Lo habíamos dejado sin terminar y proseguimos a partir del punto 1008. 1008 está explicando el sentido de la muerte y aquí se nos afirma, vamos a comenzar a leerlo, que la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Bueno, vamos a ir por partes un poco descifrando las afirmaciones de este punto del catecismo. La afirmación central es esta: la muerte es consecuencia del pecado. Nos recuerda este punto del catecismo que la Iglesia ha recibido de parte de Jesús la encomienda de ser intérprete, y la intérprete autorizada de los contenidos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Jesús prometió a la Iglesia que le daría el Espíritu Santo para llevar a su comprensión última pues todo lo que la palabra de Dios nos había revelado. Yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os revelará todo aquello que yo os he enseñado. Por lo tanto, la Iglesia está realizando, ¿no?, la encomienda, está cumpliendo con la encomienda que Jesús le hizo cuando interpreta autorizadamente pues los contenidos de la Sagrada Escritura. Cuando hace una lectura de la Sagrada Escritura a la luz de la tradición. En la misma tradición, pues la Iglesia se apoya para interpretar la palabra de Dios en aquellos aspectos que pueden ser más oscuros, que igual cuesta más interpretarlos. Aquí tenemos uno. Se afirma claramente, además es que no es una cuestión teológicamente opinable dentro de la Iglesia Católica, sino que forma parte, digamos, de una afirmación. Está afirmado en el Concilio de Trento, como materia de fe, que la muerte entró como consecuencia del pecado original. Aquí se nos cita un punto, que es el punto 1511 del Detzinger, que es el libro que recoge las afirmaciones dogmáticas de la Iglesia. Y dice allí: si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al transgredir el mandato de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en la que había sido establecido, y que por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios y en consecuencia en la muerte en la que Dios le había amenazado antes, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que por aquella ofensa resultante del pecado Adán, entero en su cuerpo y en su alma, se vio cambiado en un estado peor, sea anatema. Bien, vamos a explicar un poco esto. Lo que la fe católica afirma es que Dios, en el estado que llamamos el estado del paraíso, había constituido al hombre en un estado de santidad y de justicia. Es lo que dice este punto del Concilio de Trento. El hombre, Adán y Eva, estaban constituidos en un estado especial de santidad y de justicia. Tenían unos dones especiales que les protegían. En sí, la naturaleza humana es mortal. La naturaleza humana está sometida a esa ley del desgaste de todo lo material, del nacer, crecer y morir. Eso le corresponde a la naturaleza, pues eso, valga la redundancia, por naturaleza. Está escrito en la propia ley natural la corruptibilidad.
Y eso que por naturaleza nos correspondía, Dios quiso protegerlo, porque Dios es un Dios de vida, autor de vida y no de muerte. Dios quiso protegerlo con unos dones que se llaman en la teología, ¿no?, dones preternaturales. Se distingue dones preternaturales de dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales son los que se nos dio en Jesucristo para nuestra redención, para nuestra redención. Esos dones preternaturales, en los que estaban constituidos Adán y Eva en el paraíso terrenal, les protegían, eran como una especie de, podríamos decir, un cristal de protección dentro del cual pues estaban Adán y Eva siendo protegidos de aquello que por la naturaleza hubiese sido lo normal que hubiesen padecido: el sufrimiento, la muerte, la corrupción. Por eso el paraíso terrenal no hay que entenderlo tanto como un lugar. A veces, curiosamente, de vez en cuando uno lee en la prensa algunas noticias que le dan un poco la risa, ¿no? A unas personas que se han puesto ahí a intentar identificar el sitio o el lugar del paraíso terrenal. Bueno, si es que la clave no está en qué sitio estuviesen Adán y Eva, o en algún sitio estarían, ¿verdad? Pero la clave no estaba en el lugar. La clave estaba en que Dios les tenía protegidos en ese estado del paraíso terrenal, ¿no? Les tenía protegidos con unos dones, con esa especie de, pongo yo esa comparación, ¿no?, como una campana de cristal en la que Dios, con sus dones especiales, les protegía de la corrupción de la naturaleza humana. Es un estado, pues, en el que Dios protegió. El plan primero de Dios, el plan primero era que el hombre fuese protegido, pues, de lo que por naturaleza le correspondía, que era la muerte. Bueno, pues entonces ese plan primero de Dios se ve truncado por la desobediencia del hombre en el pecado original, por esa desobediencia. Ahora bien, vamos a explicar también esto, porque a veces también hay que entender que la Sagrada Escritura tiene también una forma de hablar que luego nosotros podríamos interpretarla mal, porque cuando se dice pues que el hombre Adán y Eva desobedecieron a Dios, y entonces cuando en algunos textos, pues por ejemplo este que hemos leído del Concilio de Trento, se dice que eso provocó la cólera divina, provocó la indignación divina que entonces les castigó a la muerte. Bueno, vamos a entender estas expresiones. Cuando hablamos de la cólera divina de Dios que les castiga a la muerte, es también una forma de hablar que hay que entenderlo. Nosotros a veces por cólera, por castigo, etcétera, si nosotros proyectamos en Dios lo que es nuestra experiencia humana, estamos deformando la imagen de Dios. Porque nosotros por cólera y por castigo, etcétera, lo que solemos entender es una especie de reacción de cólera, reacción de ira, reacción de venganza, es decir, casi unas imperfecciones, que no perfecciones, no fruto de la santidad, sino una especie de, imágenes, o sea, signos de nuestro pecado personal que no podemos proyectar en Dios. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de que Dios castigó a Adán y a Eva. O sea, el pecado de Adán y Eva provocó la cólera de Dios, entonces Dios castigó a Adán y Eva. Tengamos cuidado de proyectar en Dios nuestros pecados. No podemos, por lo tanto, pensar, o sea, cuando la Sagrada Escritura o el Magisterio de la Iglesia hablan en esos términos, hay que purificarlos, para interpretarlos bien. Purificarlos, no pensar que eso es una imagen de nuestra cólera, de nuestra ira y de nuestros castigos, que muchas veces son venganzas. Son venganzas. ¿Cómo interpretar pues esto? Pues creo que la interpretación correcta la encontramos también en otros textos de la Sagrada Escritura. Por eso la Sagrada Escritura tiene que ser leída en su conjunto, y no sacar un versículo de contexto y pues proyectando en Dios lo que son casi nuestras pasiones. Bueno, pues por ejemplo el libro de Job, capítulo 8, versículo 4, dice, por ejemplo, este versículo: si tus hijos pecaron contra él, ya les dejó a merced de sus delitos. Fijaros esto. Es decir, que hay varios textos de la Sagrada Escritura en los que
se habla del castigo de Dios en estos términos. Y Dios les dejó a merced de sus delitos. Dios les entregó a sus propias obras. Es como, por poner un ejemplo, ¿no? Es como un niño que le dice a su padre, no quiero cogerte de la mano. El padre le dice al niño, agárrame de la mano, ten cuidado, no te caigas. Y el niño en su soberbia, pues en su cabezonería, le dice al padre, no quiero agarrarte de la mano, quiero ir yo solo. Y entonces el padre le dice, ala, venga, pues vete tú solo. Es decir, que el auténtico castigo de Dios no es provocar que el niño se caiga, sino dejarle a sus propias fuerzas, es decir, respetar en que el niño se caiga. ¿Me explico? Creo que eso es importante, porque a veces entendemos el castigo de Dios como un decir, pues ahora vas a ver, te vas a enterar yo de cómo te voy a poner la zancadilla para que te caigas. No, hombre, no podemos pensar en esos términos. El castigo de Dios es más bien el respeto, así le llamamos castigo, ¿no? Es el respeto de Dios a la libertad, a las consecuencias de la libertad del hombre. Es decir, ¿quieres ir solo? ¿No quieres dejar que Dios te acompañe en tu vida? ¿No quieres ir agarrado de la mano de Dios? Te respeto. Con dolor del corazón, el Padre respeta al Hijo. Con dolor del corazón, Dios también respeta al hombre que se emperra, ¿no?, en utilizar la libertad por su cuenta. Con lo cual, eso que nosotros llamamos castigo, en el fondo no es otra cosa que el respeto de Dios, un respeto lleno de dolor también, pero el respeto de Dios a las consecuencias de la mala utilización de la libertad del hombre. O sea que cuando, por ejemplo, Adán y Eva pecan en el paraíso, no es que Dios tenga un castigo de venganza, sino que es que ellos han querido independizarse de esa situación en la que estaban bajo la tutela de Dios con unos dones especiales, preternaturales. Salirse del paraíso es la imagen de, pues, no salirse de una demarcación, de un territorio, no lo entendamos de una manera localista, sino que es quererse salir de esa situación en la que uno está bajo el amparo, bajo la tutela de Dios. Bajo el amparo, bajo la tutela. Es como querer caminar por su propia cuenta. Por eso también hay otras expresiones, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto y Yahvé y ellos se emperran en no querer ser fieles a esa alianza con Yahvé, y en varias ocasiones la Sagrada Escritura dice, y Yahvé les entregó a sus propias fuerzas. Es decir, tú mismo vas a ver que no quieres ir agarrado de mi mano. Bueno, tú mismo comprobarás en tu pecado está tu penitencia. Eso es el sentido de lo que nosotros podemos llamar castigo. En el pecado está la penitencia. En tu no querer ir de la mano de Dios, tú mismo vas a sufrir la penitencia. Es un poco lo que le pasó al hijo pródigo. En tu emperramiento, en no querer estar en la casa del Padre, tú mismo vas a sufrir la consecuencia. ¿Qué pasa? Que el Padre, de la parábola del hijo pródigo, él fue el que le castigó al hijo. No, hombre. El castigo para el hijo consistió en que, en que él mismo vio en su propio pecado, tuvo su penitencia. Así también Adán y Eva, ¿no? Su propio pecado tiene su penitencia. ¿No quieren estar con Dios? Bueno, pues ahí tienen ellos mismos, ¿no? Aquí tenemos nosotros mismos las consecuencias de ello. Y eso le pasó al hijo pródigo, que luego la Sagrada Escritura y el Magisterio habla en esos términos también de castigo de Dios. Bueno, pues de acuerdo, ese término se puede entender bien. ¿Por qué digo que se puede entender? Pues por ejemplo, nosotros cuando decimos, tenemos ocasión de hablar despacio, cuando decimos que la condenación eterna, la posibilidad del infierno es la autoexclusión del hombre, o sea, el hombre se autoexcluye, él mismo rechaza, ¿no?, el amor de Dios. Bueno, pues cuando también la Sagrada Escritura habla del juicio en el que Dios condenará, bueno, pues la palabra Dios condenará no es contraria a esa afirmación de que el hombre se autoexcluye, o sea, el hombre se autoexcluye, y Dios respeta esa autoexclusión
que es un respeto doloroso para un padre, pero tiene que respetarlo, porque lo ha creado libre. Y en esa especie de sentencia solemne y definitiva del juicio de Dios, podemos decir que hay una condenación, en el sentido de que Dios ratifica el respeto de esa libertad del hombre que se autoexcluye. Pero repito, ¿no? Cuando hablamos de que Dios se castiga, de la cólera de Dios, etcétera, ahora no entendamos eso como una venganza de Dios y como casi unas imperfecciones en Dios. No. Eso es una manera de hablar, evidentemente, pero no proyectemos en Dios nuestros pecados. No los proyectemos, porque deformaríamos la imagen de Dios. Por eso Adán y Eva desobedecen a Dios, y al desobedecer a Dios, ellos mismos se escapan, ellos mismos se independizan, ¿no?, de ese estado en el que Dios les había puesto, en el paraíso terrenal, en el que estaban preservados de la muerte. Dios les había puesto, ¿no?, en una protección en el paraíso terrenal para que no muriesen, para que no para que no padeciesen lo que en la naturaleza humana lleva consigo, que es el morir y ese sufrimiento y es la corrupción. Bien, pues Adán y Eva, en su soberbia, en ese dejarse engañar, ¿no?, por Satanás, que les dice seréis como dioses, se rebelan frente a Dios, y Dios entonces respeta las consecuencias de esa rebelión, que es también el padecer lo que por naturaleza les corresponde. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.